Y los problemas de comercio exterior e exportaciones hacia el mundo se ven muy complicadas, no solamente por la logística y los conflictos que se viven en Euroasia, sino también porque el sistema de pagos de aquellos mercados donde ahorita hay, digamos, sanciones económicas como el de Rusia, por ejemplo, impacta. ¿Y a quiénes? Ya lo escuchamos ayer al representante de los bananeros, pero el sector floricultor también tiene una factura por cobrar y parece muy grande. Le damos la bienvenida a esta hora de la mañana al presidente de la Asociación de Expoflor, del exportador de flores y también vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Alejandro Martínez. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, el problema de Rusia es un problema bastante grave. Estamos hablando de un problema que de la noche a la mañana básicamente le va a quitar al Ecuador 1.200, 1.300 millones de dólares en exportaciones y cerca de 400 millones de dólares, si no estoy equivocado, en importaciones. ¿Por qué digo todo esto grave? Pues empecemos por la parte de exportaciones. Sí, Ecuador tiene productos como las flores, el banano, el camarón, café, que lo exporta a Rusia. Obviamente ese mercado ahorita no va a recuperarse, así se termina el conflicto el día de mañana, ya la implicación económica ya es fuerte. En el caso de flores, las deudas por cobrar son las de enero y febrero en este momento, son 38 millones de dólares. Nosotros estamos asumiendo que ese pago no se va a dar por obvias razones, lo acabas de mencionar tú, y obviamente lo que viene después, que es no vas a tener una venta, ni siquiera a Ucrania, ni siquiera a Bielorrusia, sino intentar colocar ese producto en otro mercado, que no es sencillo. Por otro lado, tienes gran parte de la agricultura y gran parte de la acuacultura también en Ecuador, que consume también de Rusia, que se consume ácido nítrico, nitrato de calcio, maíz, urea, que obviamente al ya no tener el acceso a comprarle a Rusia, pues significa que el mercado de oferta de esos productos también va a mantenerse más pequeño, si vamos a tener menos oferentes, lo que quiere decir que el precio va a subir. Al subir el precio y tener una demanda exactamente igual en el mundo, significa que va a haber más escasez de esos insumos. Si la situación es bastante compleja, yo creo que muchas personas se ven todavía como que muy lejanas del conflicto. El conflicto le está costando al Ecuador mucha plata. Estamos hablando de que Rusia, Ucrania y Bielorrusia, juntas sus tres economías, es 1.7% del PIB mundial. Y para Ecuador, más o menos, es el 1.5% del PIB, en realidad, en términos de comercio. Alejandro, estaba viendo que lo que más vendemos al mercado ruso son rosas, 547 millones de la información de ustedes el año pasado, y el mercado ruso representa un importante mercado, igual que Bielorrusia y toda esa zona de Euroasia. Me imagino que ustedes ya están planteándose buscar otros mercados alternativos, que yo no sé si sea tan fácil. No, no es fácil. Son 120 millones de dólares de exportación al año que suman estos tres mercados, que tienen una particularidad, y es que el tipo de flor que tienen y que quieren no es necesariamente el mismo tipo de flor que quiere otro mercado. En 2014 tuvimos una situación bastante similar, en el cual Rusia tuvo una sanción por la invasión a Crimea. En ese entonces, el mercado ruso tenía hasta ese día un 4% de crecimiento al consumo. Hoy en día tiene 3% de decrecimiento al consumo. Con las sanciones del 2014, que son ya comparables al 15% con lo que están hoy día enfrentando en sanciones, el mercado ruso pasó para el Ecuador de ser 30% de la exportación a ser 14% de la exportación, y no ha habido una recuperación. Lo que quiere decir que no va a haber ese mercado. Colocar esa flor en un mercado distinto durante ese tiempo, básicamente al Ecuador le ha costado mucho. Si nosotros tuvimos 2014, 15, 16, 17 años en los que no crecimos, sino más bien decrecimos, porque no es fácil, no es el mismo producto que te acepta otro mercado. Por ahora nosotros, no hablo solamente del sector florícola, sino hablo del sector empresarial. Lo que hemos conversado con el gobierno es la necesidad urgente de crear un fondo emergente rápido de acceso a crédito, ¿sí? Porque no estamos de acuerdo ni con subsidios ni con dádivas, sino un crédito que le dé liquidez a las empresas y le ayude justamente a tomar decisiones de coyuntura que va a tener que tomarlas, pero no en desesperación, sino con un poco más de estrategia, con un poco más de sabiduría.
Tenemos muchos ecuatorianos detrás de empresas que exportan, empresas que proveen a estas empresas que exportan, que de una u otra manera ahorita vamos a entrar en desesperación. Necesitamos hacer las cosas con cabeza fría, dentro de lo que se pueda. Eso es ahora lo importante. Alejandro, una recomendación técnica que me dan los productores. Parece que el micrófono que está junto al cierre está rozando al cierre de la chaqueta. No sé si puede subirse un poquito el cierre para evitar el roce del micrófono porque interfiere un poco en el sonido. Con esta explicación técnica voy a la siguiente pregunta. El mecanismo del drawback, que es básicamente que se lo utilizó para muchos sectores de la exportación, debe ser ya implementado. Entiendo que ustedes han tenido conversaciones con los demás gremios de exportadores y también con el gobierno para ver efectivamente por dónde casa adentro podemos bajar un poco los costos para minimizar esto. Sería una opción, y expliquémosle al televidente, ya que nos escuchan a esta hora a través de Radio Pública, qué es el sistema del drawback, o el mecanismo, mejor dicho. Sí, te respondo primero a la pregunta. Yo creo que el drawback no tiene que ver con la coyuntura. El drawback es un tema de estructura que tiene que haber estado implementado hace mucho tiempo atrás y que debe seguir funcionando. Yo te diría que la coyuntura actual, lo que merece y lo que necesitan las empresas es liquidez. Sin liquidez las empresas van a quebrar o van a entrar en desesperación. El drawback es una medida que se implementó básicamente, si no estoy equivocado, en los años 80 y es una medida bastante simple. Calcula más o menos la cantidad de impuestos que están en una cadena productiva de exportación, impuestos que se llaman ocultos. ¿Qué quiere decir ocultos? Que de una u otra manera el sistema de rentas no puede generar una devolución directa. ¿Por qué? Porque son compras menores o porque son compras a través de terceros. Entonces se crea un mecanismo como el drawback, que está aceptado por la OMC, y se genera un retorno cuantificable de esos impuestos. ¿Por qué? Porque uno, perdón la expresión que voy a decir, no va a ser tan bobo de exportar impuestos, ¿sí? Uno tiene que ser competitivo, tiene que generar la menor cantidad de costos posible para poder competir en el mercado mundial. El drawback, como te digo, más que una herramienta que puede ayudar ahorita o no, porque de por sí puede ayudar, el drawback es una medida que tiene que estar impuesta desde hace mucho tiempo atrás y que debe funcionar. Así funcionan economías como la peruana, economías como la chilena. Sí, que el drawback es una medida muy efectiva para no exportar impuestos ocultos. Estupenda explicación, Alejandro. Me gustaría que el ciudadano que nos escucha entienda cuánto impacta el incremento de insumos y materias primas para el sector agrícola y en este caso puntual para los floricultores, es decir, cuánta urea utiliza, por ejemplo, una hectárea y los otros fertilizantes, sin hablar del cartón y el plástico, que sé que también han sufrido un incremento. Pero vamos, primero con los insumos agrícolas que tienen que ver para digamos, el trabajo de la tierra. Sí, hagámoslo más simple, que esto es bien fácil, porque si vamos al consumo vamos a entender un poco difícil la cosa. Pero en insumos, ¿no es cierto?, la floricultura ecuatoriana normalmente consume más o menos 120, 126 billones de dólares al año. Este año consumió 270. Ese es el incremento, es decir, se duplicó y te diría que inclusive a un 110, 103%. Hoy en día, solo en una semana del conflicto, ese incremento proyectable va a llegar a 330, 340 millones. Es decir, ya solamente en 7 días de conflicto creció más o menos 23 a 27% el precio de lo que nosotros normalmente consumimos. Ahorita, te diría para los próximos 6 meses, Ecuador tiene que entrar en una dinámica de compra distinta. ¿Por qué? Porque va a haber escasez de insumos. Eso es evidente que va a pasar. En el caso de flores, nosotros justamente estamos ahorita armando un fideicomiso para poder hacer una compra más bien masiva. No va a ser fácil porque obviamente las empresas no es que cuentan con la liquidez hoy de hacerlo, pero por eso estamos tratando de encontrar mecanismos que puedan funcionar junto con, por ejemplo, apalancamiento de banca, para generar mecanismos de compra mucho más atractivos. No necesariamente va a ser más atractivo para la finca, porque los precios van a estar muy por encima de lo que estamos pagando hoy día, pero atractivos para que el mercado de oferta nos quiera vender, porque eso va a ser ahorita la lucha. Y ahí debería entrar, de hecho, el brazo financiero público, que es el que, digamos, podría
dar un apalancamiento para ese fideicomiso, no sé, la CFN, el Banco de Desarrollo, etcétera, etcétera, para poder dar esta asistencia al sector productivo, básicamente a los exportadores. ¿Ven ustedes no solamente una decisión política del gobierno, sino también una acción ya efectiva o no? Creo que el gobierno está con una agenda bastante, diría, enfocada a entender cómo salvar la situación. Ahorita es muy difícil saber si es que vamos a usar un mecanismo como generar un crédito o generar una garantía de crédito. Yo creo que la garantía de crédito no es tan viable, pero generar línea de créditos emergentes es viable y eso es importante. Yo creo que tenemos que olvidarnos de esta filosofía que tuvo el Ecuador durante mucho tiempo de que el gobierno tiene que manejar las empresas. No, las empresas tienen que manejarse solas. Y el problema actual de Rusia es problema de todos. Pero el gobierno tiene sus limitaciones, así estemos en la peor crisis de todas, y las limitaciones son que el gobierno no puede meterse a manejar empresas. El gobierno tiene que generar, por un lado, confianza. Confianza no solamente a las empresas que están involucradas en un tema directo de importaciones o exportaciones. Tiene que generarle confianza también al mercado financiero, porque si es que tú como empresa quieres reestructurar tu deuda, dada la circunstancia y la coyuntura, el banco no solamente tiene que ver que tú haces bien las cosas, sino que también el gobierno está actuando en la línea para poder ayudarte en política pública a generarte oportunidades. Ayer escuchamos al ministro Prado que está acelerando, por ejemplo, los procesos de comercio exterior con Corea y me parece con Japón y con Estados Unidos. Al hacer esto, básicamente estamos dando, creo que todos, sector privado y público, el mensaje correcto. Es decir, sí, no hay más mundo del que hay, pero si mejoramos el acceso a aquellos mercados a los cuales ya les vendemos, pero tenemos nosotros desafortunadamente aranceles, nuestra posición competitiva con esos mercados mejora. Y eso es una gran oportunidad para el Ecuador en este momento. Entonces tenemos que entender que las políticas públicas no solamente es pedir dádivas, la política pública es bastante más compleja que eso. Por ahora, la posición del sector privado, o sea, del Comité Empresarial Ecuatoriano, ha sido la de, primero, fortalecer lo más importante para poder tomar decisiones de empresas, que es liquidez. Eso es crédito emergente. Y por otro lado, sí, entender que crear o encontrar esas oportunidades de mercado está más en el acceso a mercados que en encontrar nuevas rutas o países nuevos. Por ahora todo el resto de cosas va a cambiar, la logística mundial va a cambiar nuevamente, toda la proveeduría de insumos, de materias primas va a cambiar nuevamente y de seguro el consumo también va a cambiar. Y seguro, esta geopolítica nos ha golpeado y habrá que ver cómo como país lo podemos resolver. Alejandro, estoy con el tiempo, pero muchas gracias. A ustedes, que un buen día. Buenos días al presidente de la Asociación de Exportadores de Flores, Expoflores, Alejandro Martínez, y la difícil situación que vive el sector exportador y particularmente el de las rosas. 7:42, vamos a la pausa.